la mesa titulada Administraciones abiertas al servicio de la ciudadanía. ¿De acuerdo? En esta mesa pues, participa Ascensión Hidalgo Bellota, licenciada en Derecho y además que cuenta con un máster en Derecho Urbanístico y Administración Territorial de la Comunidad de Madrid. En la actualidad ocupa el puesto de Subdirectora General de Transparencia en el Ayuntamiento de Madrid, desde donde coordina el acceso a la información y los portales de transparencia y de datos abiertos del citado ayuntamiento. Carlos Alonso Peña. Carlos es licenciado en Informática y máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información, graduado en Ciencia Política y de la Administración y máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas. Actualmente es director de la División de Diseño, Innovación y Explotación de la Dirección General del Dato del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Ha sido jefe del Departamento TIC del FROP y jefe de Auditoría Informática en el Ministerio de Hacienda, además de otros cargos de responsabilidad en áreas técnicas y funcionales en la Dirección General del Cadastro. Joseba Asiain Albisu. Joseba es licenciado en Derecho y experto en Dirección y Gestión Pública. Desde el 2019 ocupa el cargo de Director General de la Dirección General de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, de la que depende el portal de Gobierno Abierto y el espacio de datos abiertos del citado Gobierno de Navarra. Es miembro también de la Oficina del Dato de Navarra. Y Borja Colón de Carvajal Fibla es directivo público profesional y responsable de Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón, donde, entre otras cosas, pues, es responsable del Servicio de Datos Abiertos. Además, como os he comentado antes, es miembro fundador del equipo impulsor de los Encuentros Nacionales de Datos Abiertos y que, además, ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito de la transformación digital y el gobierno abierto, siempre con competencias en materia de innovación pública que ha aplicado a todas sus responsabilidades. Borja. Muchas gracias, moltes gràcies, Marc. Gracias a todos los valientes por quedarse hasta el final. Bueno, yo simplemente quiero decir que al igual que Newton dijo en 1665, si hemos llegado hasta aquí es porque nos hemos subido a hombros de gigantes. Si hoy todos estamos aquí es porque efectivamente nos hemos subido a hombros de gigantes. Ese portal de Euskadi hace 15 años, esos encuentros de Aporta desde hace más de 10 años y, como no, los primeros encuentros de datos abiertos, Barcelona, Zaragoza, Castellón. Y todos nosotros somos tributarios de todos esos gigantes y probablemente a nuestros hombros se subirán futuras generaciones para desarrollar políticas públicas en materia o con datos, o más concretamente con datos abiertos. Pocos sabréis quizá que los encuentros de datos abiertos se diseñaron, y un saludo a Magda Lorente que está por aquí y a Julián Moyano, los tres miembros fundadores junto conmigo, con tres propósitos claros. En primer lugar, dar cabida a los tres niveles de gobierno, como pasa en esta mesa, a nivel autonómico, Administración General de Estado, a nivel local. En segundo lugar, utilizar los datos abiertos con un verdadero propósito. Estábamos un poco cansados de que habláramos en general de datos abiertos. ¿Datos abiertos para qué? Este caso son para el conocimiento abierto, en Castellón hablamos de turismo, en Zaragoza se habló de medio ambiente y en Barcelona se habló de cohesión territorial. ¿Qué nos deparará el futuro? Habrá que verlo. Y luego que tuviera un carácter itinerante, es decir, que cada encuentro fuera en un espacio concreto del territorio español. Por lo visto no era suficiente y decidimos incorporar los retos científicos, técnicos, entre reto y reto para entretenernos, ¿no? Y ahora creo que los encuentros nacionales de datos abiertos están sirviendo para poner en valor el territorio allí donde vamos, ¿no? Y este es un buen ejemplo, Lanzarote, Los Jameos, el año pasado en Castellón, Peñíscola, la Fortaleza Medieval, el año que viene ya se verá. Quedaros hasta el final y veremos. Es decir, que son espacios para poner en valor las ubicaciones donde se desarrollan. Bien, fuera rollos. Tres preguntas o varias preguntas, lo que nos dé el tiempo. Y como os decía, es una mesa que me parece súper especial porque tenemos una visión desde el mundo local, desde la Administración General del Estado y desde el mundo autonómico con las perspectivas de los datos abiertos diferentes. Ascen, en primer lugar, uno de los principales desafíos en el mundo de los datos abiertos
es que no solo se utilicen, se vean, se manipulen por expertos, sino que lleguen a la ciudadanía. Vosotros tenéis un proyecto, Visualiza Madrid, con datos abiertos, y que habéis demostrado que tiene un recorrido espectacular. Explícanos un poco cuál ha sido el fruto de ese éxito, es decir, qué resortes habéis tocado para que el proyecto tenga tanto éxito, cuáles han sido los beneficios y, sobre todo, si nos puedes contar alguna de las barreras para que se desarrollara. No. Ahora igual. A ver. ¿Tenéis un micro de mano? ¿Te quieres levantar? Bueno. Pues sí, debería de funcionar. Te repito la pregunta por si quieres. Bueno, visualiza Madrid con datos abiertos. El reto es que la ciudadanía también se haga cargo de esos datos. Bueno, primero quería dar las gracias por estar aquí. Me siento muy honrada y orgullosa de que se haya invitado al Ayuntamiento de Madrid para estar en unos encuentros como estos, que son fabulosos, y la acogida y el lugar donde estamos es precioso. Me preguntas por el visualizador, el espacio web Visualiza Madrid con datos abiertos. Esto viene del año 2021. Es un año en el que en el Ayuntamiento de Madrid se decide llevar a cabo una nueva línea de actuación en lo referente a los datos abiertos, y es que se pretende llegar a la ciudadanía en general, a hacerlos accesibles a estos ciudadanos y no tanto a los reutilizadores profesionales de los datos, o no solo a ellos. Este Visualiza Madrid nace de esta forma, Visualiza Madrid con datos abiertos, como un espacio web en el que se llevan a cabo visualizaciones que se nutren con datos abiertos de nuestro portal, y en ellas los ciudadanos pueden acceder de una manera… A ver, ¿ya se me oye? Venga, pues me vuelvo. Bueno, decía que en estos visualizadores los ciudadanos pueden acceder a los datos abiertos de una manera mucho más intuitiva, porque les ofrece información gráfica, accesible, una información fácil de comprender, con posibilidad de hacer múltiples búsquedas, hacer filtrados con formatos de mapa, gráficos, y tiene mucha riqueza, mucha diversidad, y sobre todo es muy fácil entenderlo, con lo cual cualquiera, prácticamente sin conocimientos técnicos, puede utilizar, en este caso, ser consumidor de datos abiertos sin ser un especialista en la materia. Este visualizador empezó, como digo, en el año 2021, y actualmente hemos llegado a 29 visualizaciones distintas dentro del espacio, con diferentes temáticas, como puedo citar así a título de ejemplo los contratos, las subvenciones, también, por ejemplo, accidentes de tráfico, radares, información sobre terrazas de hostelería y restauración, también sobre limpieza y recogida de residuos, en fin, hay una gran variedad. Este año, además, estamos de enhorabuena con este espacio porque ha recibido premios, los premios Audaz 2025, que los concede la red académica de Gobierno Abierto, Raga España, y nos ha concedido este premio centrándose este año en iniciativas locales en materia de transparencia por dos trabajos, digamos. Por un lado, por una de las visualizaciones que forman parte de este espacio, que es la de presupuestos abiertos, nos ha concedido un premio, y por otro lado, un Accessit por el propio espacio de Visualiza Madrid con datos abiertos, con lo cual, bueno, pues estamos bastante orgullosos con esta iniciativa, que ha aumentado el uso ciudadano de los datos abiertos, y por otro lado tiene otros beneficios. Me preguntabas también por las ventajas, aparte de ese consumo generalizado, por ejemplo, las propias ventajas que suponen es la propia mejora del portal de datos abiertos, porque nos damos cuenta que cada vez que hacemos una de estas visualizaciones, cada vez que se pintan los datos en este tipo de gráficos, pues se suelen incorporar nuevos datos al portal de datos abiertos, y también se suelen muchas veces corregir algunas deficiencias que se detectan o salen a la luz como consecuencia de estos trabajos. Por otro lado, desde el punto de vista de las unidades municipales, también nos han reportado importantes mejoras a nivel de gestión, y es que se ha producido una disminución considerable de ciertas consultas ciudadanas a raíz de la puesta en práctica de estas visualizaciones. Tenemos, por ejemplo, a la Subdirección General de Aparcamientos, que con la visualización de aparcamientos municipales, que ofrece además datos muy concretos sobre las listas de espera de aparcamientos para residentes, que en una ciudad como la de Madrid pues es un tema bastante demandado y bastante interesante, nos ha reportado que desde la puesta en
práctica o en funcionamiento de esta visualización, se produjo una disminución del 30% de las consultas ciudadanas y una disminución también superior al 16% de las reclamaciones ciudadanas, que esto ya enlaza con una mayor confianza también en cómo se está realizando esa gestión, ¿no?, a raíz de esta visualización. También otro ejemplo es el de policía local, que con una visualización sobre accidentes de tráfico nos ha reportado una disminución de 170 reportes anuales sobre estos datos que hacía a no dar ninguno de estos datos porque todo se consume directamente a través del visualizador. Interesante, muy interesante y enhorabuena por los premios, desde luego. Muchas gracias. Carlos, publicar datos no es suficiente, sobre todo hace falta mucha estrategia y un modelo de gobernanza sobre los propios datos que ayude a asegurar cumplimiento normativo y, en definitiva, un planteamiento holístico desde el punto de vista de las administraciones. Nos consta que desde la Oficina del Dato estáis impulsando iniciativas muy ambiciosas, poniendo el dato en el centro, en el foco de lo que es la transformación digital del país, ¿no? Cuéntanos un poco qué estáis haciendo en la organización. Sí, bueno, encantado de estar con todos vosotros en este escenario que desde aquí todavía se ve más imponente como tal. Nosotros somos la Dirección General del Dato, dependemos del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, con la misión de incentivar la economía del dato en todos los sectores productivos de economía de la sociedad española, ¿no? Esta estrategia que comentabas, ¿no?, yo creo que la tenemos que ver un paso más allá de datos abiertos. O sea, todo lo que se ha realizado de datos abiertos, por supuesto, ha estado muy bien, pero tenemos que pensar un paso más allá. Y en esa línea, ya en el año 2020, la Estrategia Europea de Datos lo que apostaba era por crear ese mercado único de datos. Y después veremos que la pieza clave para crear ese mercado único de datos son los espacios de datos, que se han comentado también a lo largo de la mañana. Esta Estrategia Europea de Datos se apuesta, por una parte, en crear los vehículos legislativos, y ahí podemos hablar más allá de lo que puede ser el RGPD, y ahí vamos a ver también, creo, que de alguna forma la Comisión Europa ha basculado desde la protección de datos hacia la compartición de datos, también ha basculado desde directivas que tenían que ser traspuestas a reglamentos de obligado cumplimiento, ¿no? Tenemos en el año 2019 la actualización de la reutilización de la directiva RISP, en este caso, pero hemos tenido después la Data Governance Act, la Data Act e incluso el Reglamento de Inteligencia Artificial, que también nos habla de gobernanza de datos. Para poner en marcha todas estas iniciativas, la Comisión lo que apuesta es por los espacios de datos. Espacios de datos no son datos abiertos, estamos hablando de negocio, estamos hablando de mercado, estamos hablando, también se ha hablado de sostenibilidad de esos espacios de datos más allá del dinero que la Comisión Europea está poniendo para el despliegue de estos espacios de datos. También se ha dicho esta mañana, creo, son 14 espacios de datos sectoriales, grandes espacios de datos, se han hecho ya una serie de acciones de preparación que llaman de estos espacios de datos y ahora se estaría con los deployment de estos espacios de datos. Si os acercáis a ese mundo, a nivel europeo, pues hay diferentes tecnologías más o menos maduras, más bien menos que más, que están compitiendo, colaborando entre ellas, ¿no? Ahí la pregunta sería también, bueno, y todos estos espacios de datos que estamos creando a nivel europeo, ¿cómo participa España, ¿no? ¿Cuál es nuestra estrategia como país? Pues ahí, dentro de nuestro plan de recuperación, transformación y resiliencia, en el componente DOF Inversión 1, pues había 400 millones de euros para el despliegue de espacios de datos sectoriales. Fijaros que el PRTR se trazó en el año 2021, estamos a 2025, middleware que quiere generar la Comisión Europea para solventar todos estos problemas de inmadurez tecnológica lo presupuesta para 2026, 2027, ese enfoque top-down quizás de la Comisión Europea de grandes espacios de datos sectoriales, yo creo que va a costar mucho. Sin embargo, en España lo que hemos apostado ha sido por un enfoque bottom-up, se puede decir, o sea, por crear espacios de datos sectoriales más pequeños, más concretos, casos de uso, demostradores de que realmente hay negocio, de que puede haber negocio alrededor de esto, ¿no? Y luego tendremos que integrar esos espacios de datos. En esa línea, lo que se publicó hace ahora ya 6 meses es el Plan de Impulso de Espacios de Datos Sectoriales por nuestra Secretaría de Estado, la Dirección General del Dato. Ese plan de impulso lo que hace es movilizar, lo que os decía, 400 millones de euros del componente DOF Inversión 1, componente 14 Inversión 2, que es turismo, también estaría incluido, que tiene 100 millones de euros específicos para espacio de datos del sector turismo, en este caso con Segitur, e incluso podríamos considerar también componente 18 Inversión 6, ese espacio nacional de datos de salud. Dentro de
este plan de impulso lo que se incluyen son acciones dirigidas o bien a los promotores de espacios de datos o bien a las empresas que se tienen que adherir a estos espacios de datos o bien a la generación de la tecnología, ¿vale? Espacios de datos, negocio, ¿no? Pero es fundamental el dato que tenemos en las administraciones, poner en valor ese dato público, en esa idea que decía yo antes de ir más allá de los datos abiertos, de la publicación de los datos y que alguien los coja, ¿no? De que nuestros datos sean accesibles a esos espacios de datos. Y en esa línea, una de las medidas que están incluidas en este plan de impulso es un proyecto que hemos denominado la gestión de la demanda del dato público. En este caso, lo que hacemos es, dentro de la Administración General del Estado, estamos yendo por los diferentes ministerios, organismos, ofreciéndoles medios personales, medios materiales, humanos, para el desarrollo de proyectos relacionados con el dato, dependiendo de la madurez de cada uno de los organismos, con el objetivo de generar un catálogo de datos abiertos, accesibles a los espacios de datos sectoriales. Ese yo creo que es un proyecto transformador, en el sentido de que a cada organismo, de acuerdo con su nivel de madurez, se le hace un proyecto, se diseña un proyecto a la carta, pero con el objetivo de poner más datos en abierto, ponerlos en los espacios de datos sectoriales, que esos datos abiertos sirvan para impulsar los espacios de datos sectoriales y contribuyan de alguna forma a su sostenibilidad. También es importante, quizá por todas las administraciones que estamos aquí representadas, dentro de este plan de impulso se incluye lo que se ha llamado el Centro de Referencia de Espacios de Datos Sectoriales. En este caso, la idea es dar soporte a los diferentes participantes, hemos hablado de promotores, hemos hablado de empresas, ¿no?, que tienen que formar estos ecosistemas que despliegan los espacios de datos sectoriales. Ahí, bueno, pues Centro de Referencia se ha lanzado hace dos meses, está iniciando su andadura, pero yo creo que desde las administraciones se interesa que tengáis ese contacto con ellos para este despliegue de los espacios de datos sectoriales, ¿no? Y la siguiente pregunta sería, y bueno, estos espacios de datos, al final yo genero un catálogo, ¿no?, que tengo accesible, ¿no? ¿Es también transponible, se puede decir, este concepto a nuestras administraciones, a lo que tenemos internamente, ¿no? O sea, ¿puedo montar un espacio de datos de la información que tengo en mi administración? Yo creo que sí, que es posible montar este espacio de datos, generar ese catálogo. La generación de ese catálogo, que yo creo que es la pieza clave, ¿no? Imaginaros, yo voy a diseñar una política pública y digo, ¿y quién tiene esta información? Y me encuentro que esta información la tiene fulanito, que la tiene venganito y, por supuesto, siempre que hablamos de espacio de datos, con unas condiciones de acceso y uso de esos datos. Igual las condiciones de acceso y uso inicialmente son tan sencillas como que aparezca un número de teléfono, una dirección de correo y me llamas, o tenemos que firmar un convenio para que puedas usar esos datos, ¿no? A futuro podemos hablar de smart contracts, podemos hablar de automatización y demás. Pero volviendo al catálogo, ese catálogo, ¿qué es lo que creemos que tiene que tener? O sea, no solamente debería estar la información en abierto para consumo, que también se ha mencionado, ese dentro de las administraciones públicas. Además, si publico información, la tengo que publicar con unos SLAs, con algún tipo de responsabilidad de que si alguien vincula mi negocio, su negocio con el mío, pues tengo que ser responsable, ¿no? y garantizar ese servicio, ¿no? Lo que decía, además de datos abiertos, existe otra información que está en la Data Governance Act, en el capítulo 2, que es el acceso a la información sujeta a confidencialidad, que la voy a tener que dar en unos entornos de tratamiento seguro. Y eso también debería de formar parte de ese catálogo. Y luego la información que tengo que tener o que puedo llegar a tener para el ejercicio de mis competencias porque legalmente se me ha habilitado. Y eso debería de formar parte de ese catálogo. Y cuando yo fuera a diseñar una política pública o lo quiero incorporar a mi negocio para ejercer una competencia, encuentro esa información, condiciones de acceso y uso, consigo los datos, los incorporo a mi sistema. En esa línea estamos trabajando en una nueva norma técnica de interoperabilidad. Dejamos eso para siguiente ronda. Perfecto. Porque es mucha información para procesar. Gracias, Carlos. Joseba, Navarra es una de las comunidades autónomas que lleva más tiempo trabajando en tema de datos abiertos, con el portal, con su política, y en el camino probablemente os hayáis encontrado con las problemáticas que hemos tenido todos sobre la base de tener que liberar cada vez más cantidad de datos o fortalecer la calidad, es decir, ese famoso dilema entre calidad o calidad. ¿Cómo habéis gestionado vosotros ese equilibrio internamente entre publicar muchos datos, publicar
cantidad, pero también mucha calidad. ¿Cuáles son vuestros criterios para liberar datos y cómo influye eso en la necesidad de unificar, en definitiva, toda la información dispersa? Bueno, buenas tardes, Borja, y buenas tardes a todas y todos. Agradecer al Gobierno de Canarias que haya tenido a bien invitarnos a compartir aquí experiencia desde la parte de Navarra. Intentaré ser muy breve. Como decías, Borja, nosotros arrancamos nuestro portal de datos abiertos ya allí por 2011. Desde entonces hemos ido madurando y aprendiendo también por el camino y bueno, una de las misiones que tenía ese portal, que era por un lado la parte de la reutilización y la valorización de los datos y por otro lado también rendir cuentas de cara a la ciudadanía de lo que estábamos haciendo, lo estamos ahora alineando con algo que seguramente a todos los que gestionéis y a todas las que gestionéis portales de datos os pasará, y es intentar trabajar en un triple ámbito. Por un lado, en el tema de la calidad de los datos, que es muy importante. Por otro lado, el intentar centralizar, integrar los datos y que no haya una dispersión. Y luego, por último, en la parte de lo que es la evaluación, ¿no? Respecto a lo primero de la calidad, decías pues que quizás en un primer momento uno tiene la tentación de publicar, ¿no? A lo bestia, de publicar mucha información, que está bien que tengamos mucha información publicada, pero sobre todo tiene que ser información de calidad, ¿no? Que sea plena, que sea íntegra, que sea veraz, porque al final eso dará seguridad a los reutilizadores y dará confianza a quien acuda al portal para ver la rendición de cuentas, ¿no? Y en ese sentido, quizás yo ahora haré de comercial que no ha hecho Patricio de CECAN y diré que nosotros hemos notado una mejora cuando en esa política de calidad la hemos unido a la migración que hicimos en 2022 a la plataforma, que creo que nos ha ayudado a esa parte de la calidad, ¿no? La segunda parte de intervención tiene que ver con intentar evitar la dispersión. Si ya a veces es difícil encontrar la información, si la tenemos atomizada, lo que estamos intentando es crear un portal que tenga todos los datos abiertos de toda la comunidad foral de Navarra, la parte pública y también, ¿por qué no?, la parte privada. Esto era un reto que teníamos en el cuarto plan de gobierno abierto del Estado, y en ese sentido ahí lo que hemos hecho primero es una federación de datos interna. Es decir, nosotros teníamos un poco atomizada también la gestión de los datos, teníamos la parte de los datos espaciales, por un lado, por una parte de un departamento, por otro lado estaba la parte de estadística y por otro lado estaba la parte de datos abiertos. Nos hemos federado, hemos llegado a un acuerdo para publicar que todo esté en el portal de gobierno abierto. Y en esta federación también hemos conseguido recientemente que la Universidad Pública de Navarra también tenga datos federados. Hemos creado una herramienta para un federador para que esto sea sencillo, que sea lo más fácil posible para todas aquellas entidades que se quieran unir a nuestra información, y en ese sentido también, como decía antes Arcem, pues este federador de datos fue reconocido como una buena práctica por los premios Audaz en 2024, así que bueno, creo que nos marca una buena línea. Y luego el tercer ámbito de actuación, que es la evaluación, está muy ligada con la calidad, ¿no? Uno puede pensar que tiene datos de calidad publicados, pero no es solamente que uno lo piense, sino que lo suyo es que haga también una evaluación, ¿no? Y en ese sentido nosotros hicimos el año pasado una evaluación externa de cuál era la calidad y la gestión de los metadatos que tenía el portal, en concreto de 173 conjuntos que eran los que teníamos en gobierno abierto. 161 de ellos demostraron una buena calidad y el resto, los otros 12, tenían una calidad excelente, ¿no? Recientemente también, gracias a Datos.gov, se nos ha hecho una evaluación ya orientada a las nuevas normas, normativa europea, y bueno, esto además de darnos cierta tranquilidad, entre comillas, sobre la calidad de los datos, ¿no?, que buscan esa seguridad y esa confianza, también nos ha marcado cuáles son ahora nuestros ámbitos de mejora, y ahora estamos con una planificación para tratar de llegar a que la calidad de los datos sea la máxima. Interesante ese marco de mejora continua, de seguir creciendo, mejorando con la pata de la evaluación. Bueno, yo creo que nos da tiempo a otra ronda de preguntas seguro. Ascen, uno de los grandes retos en ámbitos de administraciones públicas ya no es lograr publicar muchos datos y que estén disponibles, sino que se consuman, ¿no? Y sobre todo que se reutilicen y fundamentalmente por la ciudadanía, ¿no? Y todos yo creo que buscamos ese consumo que no sea especializado, por así decirlo. Cuéntanos alguna experiencia desde el Ayuntamiento de Madrid o actuaciones recientes que habéis llevado a cabo precisamente para invocar esa demanda desde la ciudadanía. Sí, pues bueno, aparte de lo que he comentado antes, que hemos orientado a la ciudadanía en general, llevamos a cabo actuaciones centradas fundamentalmente en mejorar, como decía Joseba, la calidad del portal. O sea, para nosotros eso es una auténtica obsesión.
sobre la premisa de que cuanto mejor es la materia prima, pues mejor es el producto resultante. Entonces, queremos dar esa calidad a los reutilizadores para que sus futuros productos también la tengan, para que el resultado sea de éxito. En los últimos años, fundamentalmente hemos hecho algunas actuaciones más novedosas en este sentido. Entre 2022 y 2024 tuvimos un contrato donde se encargó a una consultora llevar a cabo labores de análisis y de detección para la mejora, detección de errores o de cuestiones subsanables, precisamente para la mejora de la calidad de los datos de nuestro portal, y ha tenido resultados bastante satisfactorios. También hemos elaborado una guía metodológica para la publicación de datos en el portal de datos abiertos, con una serie de consignas que se ha compartido y difundido a todos los empleados municipales que gestionan datos, y también la tenemos publicada en el propio portal de datos abiertos. Como experiencia más reciente, nos hemos embarcado y nos hemos presentado a un proyecto que ha sido impulsado por la Dirección General de Innovación de nuestro ayuntamiento y se llama Desafía Madrid. Este proyecto consiste en que entidades públicas y entidades privadas presentan problemas complejos que tienen que atender o quieren solucionar o mejorar, y se llama a distintas startups del ámbito correspondiente según el problema que se plantee, para que éstas a su vez se presenten o ofrezcan soluciones con tecnologías disruptivas y con aplicación de inteligencia artificial para tratar de mejorar o de solventar esa cuestión. ¿Qué hemos hecho nosotros al presentarnos a este proyecto? Es elegir como reto concreto que se plantea a estas startups precisamente el de conseguir integrar en el proceso de publicación de los datos en el portal de datos abiertos una herramienta que permita mejorar la calidad de los datos, que permita llevar a cabo validaciones automatizadas y también incluso acompañar a las unidades gestoras responsables de los datos con carácter previo a esta publicación. Me recordaba Patricio, no sé qué lo ha estado comentando, cuando comentaba esta idea, me recordaba mucho a este proyecto, que es el que nosotros, este reto que hemos planteado en el proyecto Desafía Madrid, porque tienen la misma inspiración, ¿no? Por otra parte, también estamos inmersos, coincidiendo de nuevo con lo que comentaba el compañero, en el cambio de portal, y vamos a pasar de nuestro portal de datos abiertos actual a un portal basado en la plataforma CECAN. Así que ya te llamaremos, Patricio, para esos martes y jueves de asesoría y que nos vas a dedicar, pues bueno, ya te preguntaremos. Y la cuestión es que este cambio tiene también por objeto precisamente conseguir ofrecer mejoras a los reutilizadores con mayores posibilidades de visualizaciones de API, y también porque es un tipo de plataforma que permite una navegación más parecida a la de los portales actuales, y pretendemos con ello dar una mejor experiencia de usuario. Otra de las novedades en las que nos hemos embarcado para potenciar el uso de los datos es la convocatoria por primera vez de la edición de los premios a la reutilización de datos abiertos del portal del Ayuntamiento de Madrid. Y se trata de premios económicos que se darán a los proyectos premiados en 4 categorías. Pretendemos premiar, por un lado, otra vez volviendo al tema obsesivo que decía antes, de la mejora de la calidad, proyectos que mejoren la calidad de nuestro portal. También otra de las categorías será la presentación de aplicaciones y servicios web. Se premiará asimismo la realización de visualizaciones y también la presentación de estudios, investigaciones, ideas, porque pretendemos también llegar al ámbito universitario, con el que hemos tenido muchos contactos últimamente. Y no termino, perdona. Lo último ya es que este año, para ese fomento del uso del portal, porque como decías, si no se usa no tiene ningún sentido nuestro trabajo, se ha llevado a cabo una campaña de difusión institucional, tanto del portal de datos abiertos como el de transparencia también, el espacio web que comentábamos anteriormente de Visualiza Madrid con datos abiertos, y lo hemos hecho por distintas vías. Por un lado, hemos empapelado Madrid con carteles que hemos fijado en todas las marquesinas de las líneas de autobús, también en MUPIs digitales y MUPIs fijos. Hemos colgado también carteles en centros públicos de uso y servicio público, en oficinas de atención a la ciudadanía. Asimismo, hemos elaborado vídeos de difusión sobre los portales y, en concreto, el portal de datos abiertos. Los hemos publicado en las webs municipales, también en redes sociales, donde estamos ampliando nuestra intervención en los últimos tiempos. Y en la próxima semana, la Semana de Administración Abierta, hemos preparado para ella un programa lleno de eventos y distintos tipos de actuaciones en relación concreta con esto de
de los datos abiertos hemos incluido entre ellas la presentación pública de visualizaciones y también varias jornadas de puertas abiertas donde varios centros municipales van a abrirse a la ciudadanía para contarles cómo tratan los datos, de dónde los sacan, cómo se pueden reutilizar y qué información nos da. Además, hacen una ruta en lugares especiales, unas sobre túneles, por ejemplo, los de M30, otras de policía local. Vamos también a visitar un centro de calidad del aire, o sea que, bueno, Interesante. va a estar bien, sí. Muchas actividades hacen en torno, Sí. sobre todo en torno a la promoción de la reutilización y de los datos abiertos, me parece súper interesante. Carlos, algo que has dicho en tu intervención anterior, que creo que es importante que retomemos, si te parece, el cómo asegurar las condiciones para un fácil acceso a los datos sensibles, pero especialmente protegidos, en los que realmente haya que tener un control sobre esos accesos, que tengan que ver con los investigadores, que tengan que ver con acceso de otras administraciones públicas, pero siempre dentro de un marco normativo seguro y claro, ¿no? Ya sea temas de privacidad RGPD o el paraguas normativo español. ¿Qué se está haciendo desde la Oficina del Dato para precisamente asegurar esas consultas desde ese punto de vista? Si retomo un poco el hilo argumental, yo hablaba de que los datos, o sea, de que toda esta economía del dato, todo este espacio de datos sectoriales, debemos de buscar el encaje de los datos abiertos en ello, ¿no? Por una parte, también he mencionado antes el Data Governance Act, en su capítulo 2, se habla de ese acceso a la información sujeta a confidencialidad. Un poco en la estela de lo que es la Directiva de Datos Abiertos, no obliga a abrir los datos, pero si los abres, los tienes que abrir con unas condiciones. Pues la Data Governance Act dice que si esa información sujeta a confidencialidad, que no son datos abiertos, ¿vale? Si los abres, los tienes que abrir, cuando te los pidan, los tienes que hacer accesibles y bajo unas determinadas condiciones, ¿vale? Pero sin obligar, ¿no? Ese matiz importante también que con los conjuntos de datos de alto valor, en el caso de datos abiertos, se ha quebrado de alguna forma, porque ahí la Comisión se ha dicho, tienes que publicar obligatoriamente esto como datos abiertos, ¿vale? Y además no solamente es, me cambio un poco de tema, lo que está en las 6 categorías actuales, sino que la Comisión sigue trabajando en ampliar esos conjuntos de datos que ha considerado básicos para el desarrollo de la economía, la sociedad y demás. Retomo el tema de la información confidencial, ¿no? En esta parte de información confidencial, lo que dice también el reglamento de la Data Governance Act es que existirá una relación, en este caso catálogo, de los conjuntos de datos accesibles, ¿no? Entonces, la idea es un investigador para fines de investigación o innovación, que dice también la Data Governance Act, se conecta, ve que existen una serie de conjuntos de datos accesibles, pide a los organismos correspondientes, se evaluará la petición por el comité correspondiente y se disponibilizan en lo que se llaman los entornos de tratamiento seguro. ¿Qué son estos entornos de tratamiento seguro? Pues pueden ser los laboratorios, que podríamos estar acostumbrados en el mundo estadístico, ¿no? Las salas seguras, las salas físicas, pero todo ello, entre comillas, modernizado y con salas virtuales, se puede decir así. De tal forma que yo a un investigador lo que le voy a dar va a ser unas condiciones, le voy a dar unos datos, le voy a dar unos recursos hardware, le voy a dar unas condiciones también DLP para que no haya filtraciones de la información y un entorno en el cual va a poder trabajar, va a poder desarrollar su trabajo y cuando acabe de realizar su trabajo me va a decir, oye, ya quiero sacar los resultados. Voy a evaluar no la calidad de los resultados, pero que no haya filtraciones de datos y se le van a entregar los datos correspondientes. Eso sería lo que habilita la Data Governance Act, ¿vale? Pero en esa basculación que decíamos antes, desde la privacidad hacia la compartición de los datos, yo creo que es importante resaltar que hace 2 meses se aprobó el Reglamento Europeo de Datos de Salud. El Reglamento Europeo de Datos de Salud es el primer reglamento de los espacios de datos sectoriales y fijaros que se empieza por el dato más sensible, de alguna forma, en esa basculación del concepto. Es uso primario, transfronterizo, historia clínica electrónica interoperable, receta electrónica, temas que no conozco demasiado, y todo lo que es el acceso secundario, ese uso secundario del dato de salud, ese acceso con fines de investigación e innovación. Y en este caso es análogo, cuando hablamos de Data Governance Act está más bien orientado al acceso para investigación en ciencias sociales y en este caso es investigación biomédica. La idea de la Comisión es todos los tenedores, todos los proveedores de datos de salud tienen que publicar qué información tienen,
Con esa información yo voy a generar un catálogo. Este catálogo se va a confeccionar en una de las variantes de DKP que están definiendo ahora mismo, que se llama Help DKP, y yo lo voy a hacer accesible en estos espacios, en este entorno, en este caso con el organismo de acceso a datos y en nuestro caso dentro del Espacio Nacional de Datos de Salud, que será el soporte tecnológico del organismo de acceso a datos que define el Reglamento Europeo de Espacio de Datos de Salud. Y ya para finalizar el tema que se me ha quedado antes de la NTI-RISP, ¿no? O sea, esa idea de que va más allá de datos abiertos, que se basa de KTP 211 más los conjuntos de datos de alto valor y se basa en un estándar que hemos definido donde sea el de CAT-AP-ES, ¿no? Donde hemos añadido una serie de validaciones, vocabularios controlados, modificaciones en las cardinalidades, bueno, pues para adaptarlo a ese corsé que a nivel europeo es el de CAT-AP, pero que en muchos casos no aprieta lo suficiente porque tiene que valer para los 27 Estados miembros. Genial, Carlos. Muchas gracias por profundizar tanto en el tema. Joseba, para terminar, porque no creo que nos dé tiempo a más preguntas, quizá alguna del público. Los datos abiertos, hemos dicho, se ha dicho en la anterior mesa, no son un tema exclusivamente técnico, sino que tienen que ver más con un cambio de la cultura organizativa, de la transformación interna. Es difícil que abarque un poco las necesidades de todos y conlleva un cambio organizativo a varios niveles. ¿Cómo lo habéis conseguido para que internamente la gente, desde los diferentes departamentos, hagan ese cambio de chip, ¿no? Para que realmente entiendan que ceder información, facilitar información, reutilizar información en favor de todos es lo que toca? Bueno, lo que está claro es que rompiendo un poco el globo no lo hemos conseguido, porque yo creo que estamos ante un cambio cultural que casi es una revolución, ¿no? Yo siempre digo que partimos de unas administraciones donde hubo que penalizar el silencio y hacerlo positivo por ley, porque la relación entre administración y ciudadanía era a veces la de no contestar, ¿no? Y estamos intentando virar en esa revolución a que la información que pensábamos que era nuestra y nos habíamos confundido, la hagamos pública, ¿no? Entonces, evidentemente, esa revolución requiere de mucho tiempo, ¿no? Luego también hay que partir del diagnóstico que tenemos, y el diagnóstico es que todas las unidades de todas las administraciones manejan datos. Hay muchas que no saben ni que manejan datos. Hay otras tantas que saben que manejan datos, pero no son capaces de darle o verle el valor. Y hay algunas que sí que le ven el valor, pero que no los quieren compartir. Y antes ya se ha dicho, ¿no? Que tienen un nicho de poder que no quieren abrir, ¿no? Y hay que, con todas esas circunstancias, hay que intentar darle la vuelta, ¿no? Y es verdad que la normativa nos obliga a publicar y que la ley hay que cumplirla, o la normativa hay que cumplirla, pero que para hacer esa revolución no nos vale con tener normativa, que yo siempre digo que es poco motivador, el que te obliguen por ley. Es más motivador el intentar conseguir que la gente crea que esta es la forma de trabajar, ¿no? Porque ahí sí que empezaremos a dar pasos para llegar a esa revolución que necesitamos, ¿no? En ese sentido, nosotros, ¿por qué hemos empezado? Pues por la formación. Formación y ganarnos a todos los compañeros y compañeras de otras unidades para que entiendan de qué estamos hablando, para que nos conozcan, para que vean las bondades también de esto, ¿no? Y en ese sentido hemos lanzado lo que llamamos Café con Datos, que no tiene segunda intención, es lo que dice el nombre, y es que salimos de la oficina, nos juntamos en una cafetería con tranquilidad, con compañeros y compañeras de las URIs, pero con más gente también, y allí en un ámbito, en una dinámica de trabajo conjunto, que parece que alrededor de una taza de café nos abrimos un poquito más, ¿no? Conseguimos o intentamos con nuestra gente atraerles a que vean que este es el sistema, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, Navarra es un territorio un poco peculiar porque tenemos muchos municipios, muchas entidades locales muy pequeñitas. De hecho, el 43% de las entidades locales de Navarra están en riesgo de despoblación, el 17% tienen menos de 100 habitantes. Y, sin embargo, son entidades que pueden tener datos muy interesantes para abrir, ¿no? Y en ese sentido nosotros también estamos haciendo formación tanto a la parte más política como a la parte más técnica de las entidades locales. Estamos ofreciéndoles, como os decía antes, nuestro portal para que de una forma sencilla y sin que les genere mucho trabajo podamos automatizar su información y publicarla. Y luego ya respecto a algún proyectito concreto que igual sí que me gustaría contar, por un lado tenemos a través del sistema de información hidrográfica automatizado, ya hay una entidad que ha creado un servicio que hace que aquellas industrias que están muy cerquita del río
puedan saber en tiempo real cómo van a veces las crecidas, que suelen ser crecidas que les inundan y que les paran la producción, y tienen un sistema de alertas gracias a esa información pública que se ha publicado del sistema. Y luego también, ya de cara más a la ciudadanía, a las personas, cómo la información que publicamos del registro de certificados de eficiencia energética de vivienda hace que compradores, vendedores o personas que van a alquilar puedan conocer qué situación en concreto tiene ese piso o esa vivienda desde el punto de vista de la eficiencia energética. Por eso, lo que te decía, que esta revolución tardará, yo creo que todavía no hemos sido capaces, ni seremos quizás en tiempo, de hacer entender a todo el mundo que hay que abrir los datos, ¿no? Pero bueno, que con la formación es donde lo estamos intentando. Bueno, son muchas iniciativas, desde luego, y muy interesantes. Marc, tenemos 2 minutos y medio para que, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien se atreve? Sí, por allí. Venga. Bueno, Alberto. Aquí está el lado pesado y, bueno, hay una intervención de Carlos que a lo mejor está desapercibida, pero que introduce importante desde mi punto de vista. Empieza con el micro. yo creo que habla así. La posta no sabe si es real o no. Es la organización, es albérica, Te seguro. boicotean, te boicotean. Te conocen y te boicotean. Bueno, pues hablaba de la gobernanza de datos y de los datos confidenciales, y a mí, como me encanta poner etiquetas y me encanta introducir ideas que puedan ser tractoras, yo creo que se está abriendo un Open Data 2.0, una nueva era de los datos más allá de lo que lo hemos entendido hasta ahora, ¿no? Sin llamarlo y sin etiquetarlo así, la norma, el reglamento de gobernanza de datos plantea un paso más allá de la apertura de datos. Y creo que eso hay que contextualizarlo y hay que situarlo y hay que darle argumentario, ¿no? Estamos hablando de los datos confidenciales, estamos hablando de los laboratorios de datos. Es una forma de abrir datos, pero de otra forma. Y también creo que sobre la mesa, ayer lo hablábamos un poquito, ¿no? En otro encuentro paralelo que hemos tenido la comunidad estadística, que es el próximo reto que tenemos, que es el derecho a la portabilidad. El derecho a la portabilidad de los datos de las personas y de las empresas. Muchas empresas no tienen los datos que nosotros tenemos de ellas. Y muchas personas no tienen los datos que nosotros tenemos de ellas. Eso lo vinculo además con la parte de la economía del dato, pero también asociándolo al derecho de los ciudadanos a tener sus datos para poder comercializarlos en el cooperativismo de datos, que también está en el reglamento europeo. Entonces, aquí se abre un ámbito de acción política y de reflexión que creo que España podría liderar desde el punto de vista intelectual, que es, oye, vamos a hablar a partir de ahora de datos abiertos, ya sujetos a confidencialidad, que ya están abiertos, protegidos, que ya nos está costando, ¿verdad? ¿No? Sino abrir también líneas estratégicas en materia de datos semiabiertos por producto de la confidencialidad y facilitar los derechos de uso, y toda la parte de datos que hay que facilitar la portabilidad para que empresas y personas puedan comercializar con ellos, ¿no? Con sus propios datos que tiene la propia administración, ¿no? A mí la parte de espacio de datos me parece muy bien, pero tiene que ser una macroempresa. En Canarias el 90% son pymes, por lo tanto son iniciativas en las que el 90% de la capacidad productiva de Canarias no va a poder o va a poder participar muy mal en los grandes entornos de espacios de datos, y en cambio sí podrían tener una vida activa si son capaces de comercializar los datos que tenemos dentro de la administración, pues a través de los instrumentos que consideren oportunos. Y nada más. No,
¿Y la pregunta? No, es broma, es broma. No, yo creo que es una reflexión. Era una reflexión, tú sabes que yo Mar hago me reflexiones. corrige, pero yo creo que es una reflexión oportuna para tratar ya en el quinto encuentro nacional de datos abiertos, ¿no? Has abierto un melón muy grande y yo estoy seguro que el año que viene le podremos dar continuidad, ¿no? Más que nada Correcto. porque... Por no... Sí, estoy de Gracias acuerdo. a todos. Gracias.